Y bueno, nos toca hablar de Black Tuesday o el martes negro. Y esto tiene que ver con la depresión, la Gran Depresión y el crash económico en el año 29. Específicamente esto sucedió en el mes de octubre y vamos a ver qué pasó en este martes fatídico, qué pasó a la historia. El martes negro o el Black Tuesday y fue el peor día en la historia de Wall Street. Y aquel año de 1929 fue complicado, pero en particular ese martes negro. Ese martes negro fue el cuarto y último día de la caída del mercado de valores del año 1929. Y fue el 29 de octubre de 1929, para aquellos que les gusta la numerología. Y bueno, los inversores negociaron un récord de 16 millones de acciones. Perdieron 14.000 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Nueva York por un valor de 206.000 millones en dólares del año 2019. Es decir, el equivalente en 2019 habría sido de 206.000 millones de dólares. Eso fue lo que perdieron. Y ese martes negro, el promedio industrial, el Dow Jones, cayó casi un 12%. Y bueno, después de esto, el Dow continuó deslizándose durante 3 años más y finalmente tocó fondo el 8 de julio de 1932. Y en total perdió casi el 90% de su valor desde su máximo el 3 de septiembre de 1929. De hecho, no volvió a alcanzar ese nivel durante 25 años, hasta el 23 de noviembre de 1954. Y estas pérdidas por la caída del mercado ayudaron a crear la Gran Depresión. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Los vendedores asustados gritaban que vendieran y gritaban tan fuerte que nadie escuchó el timbre en la bolsa. Y en media hora vendieron 3 millones de acciones y perdieron 2 millones de dólares. A medida que avanzaba el día, el Dow cayó a 212.33. Bueno, el ticker tape que anunciaba los precios de las acciones estaba retrasado horas. Eso significaba que los inversores no sabían cuánto estaban perdiendo. Frenéticamente llamaron a sus corredores. Cuando no pudieron comunicarse, enviaron telegramas. Western Union dijo que su volumen de telegramas se triplicó ese día. Imagínense la situación. En ese entonces los comerciantes escribían órdenes físicamente en trozos de papel. Hubo tantas operaciones que las órdenes se respaldaron. Los comerciantes simplemente los metieron en la basura y estallaron peleas a puñetazos. Los comerciantes colapsaban, bueno, caían desmayados de la presión, se recuperaban y volvían a trabajar. Bueno, los miembros de la junta directiva tenían miedo de cerrar el mercado porque podrían empeorar el pánico. Los bancos prominentes de la jornada intentaron frenar el desplome. Morgan Bank, Chase National Bank y National City Bank de Nueva York compraron acciones. Querían restaurar la confianza en el mercado de valores. En cambio, la intervención señaló exactamente lo contrario. Los inversores lo vieron como una señal de que los bancos habían entrado en pánico. Parte del pánico que causó este martes negro se debió a cómo los inversores jugaron el mercado de valores en la década del 20. No tenían acceso instantáneo a la información, como tenemos ahora Internet. Los precios de las acciones se imprimieron mediante una máquina de cinta de teletipo en una tira de papel. Como los precios de las acciones cayeron, las cintas de cotización literalmente no pudieron seguir el ritmo. El pánico sobrevino porque nadie sabía lo mal que estaba. Fue un caos en la bolsa. Los compradores gritaban, algunos se caían al suelo cuando recibían malas noticias sobre el precio de las acciones. Hubo multitudes fuera de la bolsa, se llamó a la policía para mantener el orden. La otra razón del pánico fue el nuevo método para comprar acciones llamado compra con margen. Los inversores podían realizar grandes pedidos de acciones con solo un 10% o un 20% de descuento. Usaban el dinero que habían pedido prestado a sus corredores.
Cuando los precios de las acciones cayeron, los corredores solicitaron los préstamos. Muchas personas descubrieron que el pago de los préstamos acabó con los ahorros de toda su vida. Las pérdidas de este martes negro destruyeron la confianza en la economía. Esa pérdida de confianza condujo a la Gran Depresión. En aquellos días la gente creía que el mercado de valores era la economía. Se pensaba que lo que era bueno para Wall Street era bueno para Main Street. La caída del mercado creó corridas bancarias. La gente retiró todos sus ahorros a la vez. Muchos bancos no tenían el dinero efectivo disponible y se vieron obligados a cerrar. No existía una Corporación Federal de Seguros de Depósito para asegurar los ahorros. Los inversores abandonaron el mercado de valores y comenzaron a invertir su dinero en materias primas. Como resultado, los precios del oro se dispararon. En ese momento, Estados Unidos estaba en el patrón oro y prometió honrar cada dólar con su valor en oro. A medida que la gente comenzó a convertir dólares en oro, el gobierno de Estados Unidos comenzó a preocuparse porque se quedaba sin oro. La Reserva Federal trató de acudir al rescate aumentando el valor del dólar. Lo hizo elevando las tasas de interés, lo que redujo la liquidez de las empresas. Pero sin fondos para crecer, las empresas comenzaron a despedir empleados. Eso creó un círculo vicioso económico descendente que se convirtió en la Gran Depresión. Y no nos olvidemos que después también vino esto de que el Estado se quedó con el oro de la gente por el tema de la ley del almirantazgo, es decir, los depósitos en los bancos no son de las personas físicas, sino de las personas jurídicas. Y como personas jurídicas pertenecen a la corporación. Y la corporación es dueña de lo que tenga la persona jurídica. Entonces se quedaron con el oro de la gente y eso fue también otro desastre. Y quebraron no solo grandes empresas, gente particulares que se quedó sin sus ahorros, se quedaron sin nada. Así que esto fue no solo el crash económico a gran escala, sino hay que mirar también como el drama particular de cada familia, que también los que tenían ahorros en los bancos se quedaron de la noche a la mañana sin nada. Y eso provocó, suicidios también. Fue un desastre. Eso es algo que ya se conoce. No hay nada oculto, es decir, en esta información. Se conoce la Gran Depresión, todo lo que generó, incluso después vino la guerra. Pero lo que también tenemos que tener en claro es que estas depresiones, estas crisis económicas, son ficticias en el sentido de que son creadas. Es decir, la crisis existe, pero su origen no es algo natural en un punto, sino que a través de la manipulación de los bancos, de los poderosos, de aquellos que están dentro de los círculos más altos de poder, y hablando de los más altos de poder, hablando de la cúspide de la pirámide, crean estas crisis, como la que hubo en el 2008, que se sabe perfectamente quién la creó. Y esta gran crisis, esta gran depresión, también fue creada, porque estaba en los intereses de todos ellos, no solamente a nivel bancario, a nivel económico, sino porque esto trajo aparejado todo lo que vino después, la escalada que vino después, la guerra y todo, absolutamente todo. Es una cadena. Entonces, esto es cíclico. Esta quedó como una de la depresión más grande, por eso pasó así a la historia. Es históricamente la peor depresión hasta el momento. Y digo hasta el momento porque lo que nos encontremos con lo que está pasando ahora, quizás lleguemos al mismo punto. Pero bueno, hasta el momento es la históricamente más dramática. Y fue hecha con ese objetivo.
Es decir, empiezan provocándola y después, claro, además va tomando carrera por los propios hechos, porque una vez que eso se desencadena, la gente va actuando y la cosa va empeorando en realidad, pero ya estaba previsto, ya sabían cómo suceden las cosas porque tienen estudiado el patrón de conducta de la gente. Y también son pequeños test que hacen, son testeos para ver cómo se reacciona ante diferentes circunstancias. Así que es todo, como decimos ahora, lo que está sucediendo es todo como un gran laboratorio donde están viendo qué pasa, ¿no? Cómo reacciona la sociedad y demás. Y bueno, este Martes Negro, dramáticamente famoso, que pasó a la historia por su causa, por su desarrollo y por su consecuencia. Bueno, y en estos días estamos en situaciones parecidas. No hemos llegado a ese punto todavía, pero podemos llegar. Así que esto fue un pase por esta Gran Depresión y especialmente por este día en particular que pasó a la historia con un nombre y que tiene que ver con estos manejos que siempre hace esta gente, porque esto no es algo natural, al menos en su comienzo. Siempre está la camarilla detrás y lo vemos en todas las épocas de la historia, siempre están ahí dando su coletazo.